Hoy escucharás una historia real sobre una cueva en la que todo salió terriblemente mal. La fecha era el 11 de mayo de 1996. Un equipo experimentado de 11 espeleólogos y expertos en seguridad entró en la cueva Midnight Creek, en California. Esta cueva llevaba cerrada desde 1994 debido a los peligrosos niveles de sulfuro de hidrógeno en el agua. El equipo estaba allí para realizar pruebas de gases y evaluar las condiciones. Sin embargo, lo que comenzó como una exploración controlada se convirtió rápidamente en una pesadilla para uno de ellos. El grupo se había dividido en equipos más pequeños para recorrer la peligrosa cueva. Richard, Colin, Kurt y René estaban en el grupo de atrás. El equipo instaló detectores de gas para medir los niveles de sulfuro de hidrógeno en el aire. Analizó el agua en busca de sustancias químicas nocivas y se centró especialmente en los niveles de azufre. Cada miembro del equipo revisaba por turnos diferentes zonas de la cueva. Los expertos en seguridad investigaban si había alguna inestabilidad en la estructura de la cueva. Al principio, todo estaba bajo control, pero esta situación cambiaría en breve. El viaje de ida transcurrió sin incidentes, pero la tragedia se produjo en el camino de vuelta. Richard, que iba al frente del grupo, pisó una roca cubierta de musgo y resbaladiza que parecía tierra firme, y de repente perdió el equilibrio. Inmediatamente desapareció por un estrecho pozo vertical. La lámpara de carburo parpadeó y se apagó al caer. El pozo tenía solo 90 centímetros de diámetro, lo suficientemente estrecho como para que el cuerpo de Richard cupiera dentro. Estaba atrapado en posición vertical, pero su cuerpo estaba torcido de forma extraña y su cabeza estaba sumergida en el agua. El impacto de la caída lo había inmovilizado. Sus piernas estaban encajadas hacia arriba y su pecho aplastado. El agua helada del arroyo corría violentamente a su alrededor, llenándole la nariz y la boca. Habían comenzado los minutos más aterradores de su vida. Presa del pánico, levantó el cuello para crear una pequeña bolsa de aire con la que respirar. Con el peligro añadido del sulfuro de hidrógeno, creció el temor de que, si no conseguía escapar rápidamente, el gas lo dejaría inconsciente en poco tiempo. Durante unos agonizantes segundos no estaba seguro de si alguien había visto su caída. La idea de estar solo en esa posición asfixiante hizo que la adrenalina recorriera su cuerpo. Sentía como si una mano invisible le presionara la cabeza contra el agua. Cada intento de levantar la cabeza le exigía un esfuerzo increíble, y sus músculos temblaban. El agua fría era implacable. Cada gota que le entraba por la nariz le hacía toser y ahogarse. Ponte en el lugar de Richard. ¿Cómo te sentirías? En ese momento, Colin, que había visto la caída desde arriba, se apresuró a ayudar por reflejo. Sin embargo, no calculó lo resbaladiza que era la roca y él mismo cayó por el pozo. El impacto empujó a Richard más hacia abajo, aumentando su atrapamiento. Las costillas de Richard se presionaron con más fuerza contra las duras paredes de roca. No sabía si el pozo conducía al fondo o a un vacío más profundo. El miedo y la claustrofobia lo ahogaban. Colin pidió ayuda mientras intentaba salvarse. René y Kurt oyeron el ruido y acudieron al lugar. René consiguió sacar a Colin, pero Richard seguía atrapado. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el miedo. El nivel del agua subía lentamente. Richard levantó la cabeza para respirar, pero sus músculos se rindieron rápidamente y su cabeza volvió a caer al agua. Cada vez su nariz y su boca se llenaban de agua, lo que le provocaba una tos violenta y vómitos. Si seguía así mucho más tiempo, no sobreviviría. El equipo discutió rápidamente qué hacer. Intentar empujarlo hacia abajo era arriesgado, pero no parecía haber otra opción.
Durante este cuidadoso intento, el hombro de Richard golpeó una roca afilada, lo que le hizo gemir de dolor. Sus piernas se retorcieron aún más. El tiempo se agotaba. René y Kurt examinaron sus mapas, buscando otro pasaje que pudiera llevarlos al fondo del pozo. De esa manera podrían empujarlo hacia arriba desde abajo. Mientras tanto, Colin intentaba mantener a Richard tranquilo. Pero el estado de Richard empeoraba. Sus labios se estaban poniendo azules y su respiración era débil y superficial. Cada tos le dificultaba más respirar. Finalmente, René y Kurt encontraron una ruta que les permitiría llegar al fondo del pozo, pasando por un estrecho pasadizo lleno de agua. Sin perder tiempo, se abrieron paso por el estrecho pasadizo. Las fuerzas de Richard se estaban agotando. Su cabeza cayó de nuevo al agua y esta vez les costó mucho más tiempo levantarlo. Sentía un dolor insoportable en el cuello y los hombros. Pensamientos oscuros cruzaron su mente. ¿Y si no podía salir de allí? Pensó en su familia, en sus hijos, esperándolo en casa. Finalmente, René y Kurt llegaron al fondo del pozo desde abajo. En ese momento, Van también llegó al lugar. Sin hacer preguntas, se puso inmediatamente en acción. Agarró las piernas de Richard en coordinación con Colin. Al mismo tiempo, Colin y René comenzaron a empujar desde abajo. El movimiento era extremadamente difícil. Las rocas lo bloqueaban todo. A pesar del dolor insoportable, Richard intentó empujarse hacia arriba. Se elevó centímetro a centímetro. El nivel del agua subió ligeramente, lo que le proporcionó un poco de espacio para respirar. Este avance levantó la moral del equipo. Con un último empujón y tirón fuertes, el cuerpo de Richard salió del pozo. Colin lo agarró por debajo de los brazos y lo subió a la plataforma. Richard se desplomó en el suelo, agotado, temblando y sin aliento. Tenía el hombro dislocado y sufría hipotermia. Pero estaba vivo. Habían perdido mucho tiempo. Tenían que salir de la cueva lo antes posible. Si se quedaban más tiempo, el sulfuro de hidrógeno del aire dañaría el sistema respiratorio de todo el equipo. El equipo se reunió rápidamente. Se dirigieron hacia la salida de la cueva Midnight Creek. La visibilidad era mala. La tenue luz de las lámparas de carburo hacía que la cueva fuera irreconocible. Encontrar el camino en los pasillos laberínticos dependía casi por completo de la memoria del equipo. Richard ralentizaba al equipo debido al golpe que había recibido en la pierna. Se habían retrasado 5 horas con respecto a la hora que habían fijado para salir de la cueva. En un punto con cobertura telefónica, avisaron inmediatamente a los servicios de emergencia. Richard tenía mucho dolor, pero el equipo avanzaba lentamente, pero con determinación, ayudándole. Cuando finalmente salieron a la superficie, ver las estrellas sobre ellos fue como la victoria de haber escapado de la oscuridad infinita. Los servicios de emergencia llevaron inmediatamente a Richard al hospital. Afortunadamente, aparte de un hombro dislocado y algunas contusiones leves en las piernas, no tenía nada grave. A la mañana siguiente le dieron el alta. Al recordar aquella noche, estaba claro que Richard había sobrevivido gracias a la rápida reacción y la decidida lucha de sus amigos. Sin sus esfuerzos, el resultado podría haber sido mucho más trágico. La cueva Midnight Creek, con sus peligros ocultos y su estructura implacable, los había puesto a prueba de una manera inesperada. Si has escuchado esta trágica historia real hasta el final y te ha gustado, puedes compartir tus opiniones en los comentarios.